Buenas noches, profesora. Le habla el maestrante Reni Pimentel. En esta noche quiero aportar sobre las técnicas e instrumentos de evaluación. Entre ellas tenemos las pruebas orales. Las pruebas orales son una herramienta necesaria que evalúa el conocimiento del estudiante o de los estudiantes. En cuanto a estas técnicas, ¿verdad? Vemos que hay estudiantes que son más prácticos, que son más ligeros en cuanto a las pruebas orales, ¿verdad? Pero le restan a las pruebas escritas. En este momento pues le quiero dar unos tips allí por medio de las pruebas orales, ¿verdad? Que estas pruebas orales evalúan la capacidad de interpretar, organizar ideas y comunicar el conocimiento de manera efectiva. Pueden incluir presentaciones, debates, entrevistas, entre otras simulaciones también, ¿verdad? En situaciones reales, acá por medio de las pruebas orales. ¿Para qué sirve una prueba oral? La prueba oral sirve para demostrar conocimiento, sirve para desarrollar habilidades en los estudiantes, para superar barreras de la escritura, sirve para reducir la ansiedad. En este momento le quiero dar un aporte en cuanto a una cita, ¿verdad? Que nos dice Rodríguez et al. 2006, ¿verdad? Él nos dice allí, señala en este sentido que la diferencia entre una prueba y un examen oral radica fundamentalmente en la solemnidad y formalidad de la situación en que se realiza la evaluación. Ahí sabemos la diferencia entre dos estudiantes, tanto uno como en prueba escrita como en prueba oral. Esa es mi aporte. Buenos días, mi nombre es Mariana Barrios y en esta oportunidad les voy a hablar de las pruebas prácticas o de ejecución. En función y abordaje del tema, es una técnica o tipo de evaluación donde los estudiantes tienen la capacidad de demostrar conocimientos, habilidades, competencias para realizar una tarea real o simulada, en el lugar de responder preguntas teóricas, ya que no se centra en el saber, sino en el saber hacer, mediante la ejecución observable de procedimientos, resolución de problemas, el manejo de instrumentos, de herramientas, de realización de experimentos, entre otros más. Quiere decir que es la capacidad que tiene el estudiante de demostrar un dominio en una competencia específica. Ahora bien, voy a resaltarles un ejemplo de las pruebas prácticas en la parte de la ciencia. Y es que está un programa de iniciación a la ciencia y tecnología, que es lo que nosotros conocemos como el semillero científico, donde participan las diferentes áreas de formación de las ciencias naturales, como la biología, como la química, la física, la matemática, las ciencias de la tierra, entre otras. En mi caso, las ciencias de la tierra están seleccionadas en la astronomía, donde los estudiantes tienen que hacer un proyecto, una simulación al espacio. En este caso, los estudiantes de quinto año van a crear, diseñar o construir un cohete, y aparte de crear el cohete, también hay que lanzar, preparar ese lanzamiento. O sea, el cohete debe ser lanzado, quiere decir que va a haber un movimiento. Y como va a haber movimiento, quiere decir que la ciencia de la Tierra va a trabajar con otra área de formación, como es la física, porque vamos a trabajar las leyes de la física, en este caso específicamente en la tercera ley de Newton, que consiste en la acción-reacción, donde el combustible del cohete va a ser el agua, pero también vamos a trabajar con el aire, que es lo que le va a dar presión a ese movimiento. ¿Qué quiere decir con esto? Que los estudiantes deben hacer ese proyecto, va a haber una simulación, deben hacer el diseño, debemos hacer la práctica, que es el lanzamiento, y debemos hacer las evidencias o el análisis de los resultados, que viene siendo el método científico.
También hay otro ejemplo claro, es que los estudiantes en el tercer contenido ya programado sobre los fenómenos geológicos de la Tierra, ellos deben hacer una práctica demostrativa en el laboratorio, que es diseñar un volcán. Y ese volcán ellos deben hacerlo erupcionar. Quiere decir que también vamos a trabajar con otra área de formación, como lo es la química, porque vamos a trabajar con las reacciones, ácido-base y la formación de gases. Entonces, aparte de que ellos van a realizar esa práctica demostrativa, ¿verdad? Vamos a hacer el diseño, vamos a hacer la práctica, debemos hacer un análisis de los resultados o el método científico. En conclusión, los estudiantes hacen la práctica, hacen una simulación y también llevamos a cabo lo que es un aprendizaje interdisciplinario, porque estamos trabajando con otras áreas de formación, como en este caso es la física, la química, y quiere decir que las pruebas prácticas o de ejecución son motivadoras, deja un aprendizaje significativo, es interdisciplinaria, fomenta la autonomía y la resolución de problemas y permite la retroalimentación inmediata y concreta, porque es la capacidad que tiene el estudiante de demostrar el saber hacer. Muchas gracias. Reciban un cordial saludo, soy la maestrante Andreina Herrera Pastrán. En esta oportunidad le voy a hablar sobre los instrumentos de evaluación para evaluar las pruebas orales y las pruebas prácticas o de ejecución. Los instrumentos de evaluación para las pruebas orales y prácticas son herramientas que los estudiantes utilizan para recopilar información sobre el aprendizaje de los estudiantes, como su expresión, habilidades y la aplicación de conocimientos en tareas concretas. Ejemplo, en estos instrumentos incluyen las rúbricas para evaluar presentaciones orales o proyectos prácticos, la lista de cotejo para observar habilidades específicas, los cuestionarios orales, que son diálogos entre profesor y estudiante, y el portafolio, que recopila evidencias del trabajo del estudiante. Las principales diferencias radican en el portafolio y el propósito. Las pruebas orales evalúan la comunicación verbal y el dominio del tema en tiempo real, a menudo de forma menos formal, mientras que las pruebas prácticas evalúan la aplicación de habilidades físicas o técnicas específicas a través de la ejecución de tareas concretas. Como se puede observar en el cuadro, los instrumentos de evaluación, las pruebas orales, suelen ser las rúbricas de exposición oral, lista de cotejo, la guía de observación y las grabaciones de audio o de video, mientras que para las pruebas prácticas o de ejecución pueden ser la rúbrica, lista de cotejo, guía de observación y portafolio de trabajo, o la propia ejecución de la tarea. Gracias.